En ROV Radio Cataluña España queremos invitarte a que descubras todo lo que tenemos preparado para ti. Te ofrecemos una programación única que se adapta a tus gustos y necesidades. Nos gusta ser la alternativa radiofónica que estabas buscando. Con música, cultura, noticias y mucho más, cada día será una nueva experiencia. ¿ROV Radio Cataluña España será tu alternativa? Sin duda, no te quedes fuera y únete a nuestra gran familia. Sintoniza con nosotros y vive la magia de la radio como nunca antes. Te esperamos. Viendo acontecer la vida y pasará lo mejor posible. El Archimandrita. El Archimandrita, sí. Una insólita historia negra de religiones, humor, crímenes y rock and roll. En Momentos Únicos no es solo contar la vida de la gente, sino sobre todo escuchar la vida de los demás. Esto es lo que más me gusta de Momentos Únicos, el no saber qué va a ocurrir. Momentos Únicos, un programa de Santi Gamisans para ROV Radio Cataluña España. Pero de verdad, esto que hacéis es maravilloso para dar a conocer a tantos artistas, gente bohemia, gente que tiene inquietudes artísticas y no tiene demasiados recursos para darse a conocer, y vosotros hacéis una labor fenomenal. En Momentos Únicos, la voz de Santi Gamisans con invitados. Muy buenos días, familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas, todos? ¿Bien? ¿Sí? Y yo que me alegro muchísimo. Bienvenidas, bienvenidos a ROV Radio Cataluña España. ¿Quién os habla? Un servidor de ustedes, Santi Gamisans. Bueno, seguimos con el Momentos Únicos. Este mes de febrero hemos arrancado con Momentos Únicos a tope, ¿eh? Comenzábamos, me parece que era el lunes, con una entrevista con una escritora, Fátima Alonso, de Valladolid. A media semana teníamos también a una protagonista que levantó también un poco de ampollas, una militante del Partido Popular de Cataluña y, por cierto, una gran persona, Eva Higueras. Y bueno, y hoy pues tenemos un personaje que, cuidado, hoy sí que vamos a levantar a muchas ampollas, porque vamos a hablar de lo más paranormal que os podáis imaginar. Yo ya me he puesto la gorra de SWAT, porque nos vamos a dedicar a eso, a investigar muchísimo. Y yo os quiero invitar pues que toméis asiento y que os pongáis cómodas y cómodos, porque esto comienza ya, Él es Raúl Sacrest y bueno, pues deciros que Raúl nació un 22 de junio del 78 en la ciudad de Barcelona y que desde muy pequeño Raúl mostraba esa fascinación por los misterios y bueno, pues con apenas unos años entraba a escondidas en la habitación de sus padres, donde en una mesita de noche su padre guardaba un libro sobre ufología. Los principios eso era en principios de los años 80, ya ha pasado un poco, ya ha llovido, Y bueno, a pesar de no saber leer, en esa corta edad pues se quedaba asombrado observando los dibujos y fotografías que allí estaban publicados. Ahora, pues en la actualidad es todo un maestro de la investigación de temas paranormales. Ha participado en muchos programas de televisión como colaborador, también en la radio. Y bueno, pues yo no me quito ahora la gorra porque tendría que quitarme los cascos y eso, pero es que es para descubrirse delante de este gran fenómeno. Raúl, muy buenos días. Bienvenido a ROV Radio. Muy buenos días, Andy. Un placer estar aquí acompañándote en esta mañanita. La verdad que
en parte lluviosa, se podría decir así, ¿no? Yo creo Sí. que por Bueno, allí también está lloviendo. ¿No está lloviendo ahí? aquí tenemos sol Zulete, ¿eh? Sol Estamos con un Solet, sol, bueno. sí, 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 con un sol espatarrante. ¿Sabes qué pasa? Que este fin de semana es la fiesta de los Traginers en Balsareny. Mm, Y bueno, pues normalmente cuando llegan esta fiesta, pues nos visitan más de 30.000 personas. Un pueblo de 3.000 habitantes, bueno, pues es totalmente inundado por turistas y gente que les encanta ver el tema de los traginers, ¿eh? Así que, bueno, cuando pasa esto, bueno. normalmente siempre nos hace buen día, ¿eh? Veremos, vamos a tocar madera. Tocaremos Bueno, madera, Raúl, sí. oye, tú por Valladolid, ¿qué pintas tú en Valladolid? A ver. Bueno, pues la verdad que el destino, ¿no? Los caminos que marca el destino, de alguna forma, pues me han dado con los pasos a Valladolid. La verdad que mi pareja, Patricia, pues bueno, es de aquí de Valladolid y al final tomé la decisión de hacer un cambio un poco de vida, dejar Barcelona, a la ciudad a la cual amo desde siempre. Pero bueno, también de vez en cuando un cambio en la vida también viene bien y el hecho de visitarla solamente en ocasiones te hace incluso, no sé, apreciarla incluso más, te diría, Santi. Qué Y la bonito. verdad que no puedo decir lo contrario, que estoy aquí muy contento. Estoy aquí, pues fíjate, en el tiempo que llevo aquí en Valladolid, que son prácticamente 3 años, he tenido la oportunidad de promocionar lo que sea Enigma Monserratus, que prácticamente fue el nacimiento del libro junto con la marcha que tuve de Barcelona al poco tiempo. Incluso llegar a escribir, fíjate, desde la distancia también, el Enigma Barcino, que son los misterios y leyendas de la ciudad de Barcelona. Es decir, todo un poquito desde esa distancia, desde ese cariño y desde ese, bueno, pues conocimiento que en algún momento tuve o que leí en algún sitio, plasmado un poco con mis palabras, ¿no? ¿Os habéis fijado qué voz que tiene, eh? Voz de locutor, ¿eh? Así que, bueno, la vamos a aprovechar mucho, ¿eh? Porque cuando aparecen personas así, pues yo es que las disfruto mogollón, ¿eh? Como decimos coloquialmente. Una cosita, Raúl, vayamos a centrarnos un poco, estamos en tierras vallisoletanas. Eh, Mm, Comentabas que, bueno, pues escribiste un libro, pero lo de la literatura lo vamos a dejar un momento estancado de momento, ¿eh? Tenemos tiempo de bien. sobra, entonces también lo vamos a hablar porque necesitamos hablarlo de todo. Pero ahora lo que yo te voy a pedir, para que aquellos más despistados, porque, bueno, pues te cuento, nos están viendo desde muchos países, de todo el mundo, ¿eh? En los Estados Unidos tenemos audiencia en Honduras, en Centroamérica, en Guatemala, en Nicaragua, tenemos audiencia en Sudamérica, Ecuador, bueno, pues Colombia, Paraguay y Argentina, entre otros, ¿vale? Tenemos audiencia en Marruecos, tenemos audiencia en Irlanda, tenemos audiencia en muchos lugares. Y me enorgullece pues todo esto decirlo porque viene ahora cuando os doy las gracias a todo el mundo, por estar ahí y por apoyarnos y por hacer que esto sea una realidad. Dicho esto, Raúl, ¿cómo te presentarías ante los más ignorantes sobre el tema, sobre lo que tú haces? ¿Cómo te presentarías? Venga, haz una presentación. Bueno, yo muchas veces, mira, has comentado incluso tú, investigador de misterios, no sé, un escritor, también te puede decir mucha gente, divulgador también en este sentido. Yo creo que me considero, fíjate, una persona con la mente inquieta. Es decir, no me quedo con la primera cosa que me que me llegan a explicar. Es decir, cuando ocurre algo y te da una explicación o algo que tú has podido vivir, intento de alguna manera ver cuál es esa realidad. Y quizás el hecho de tener esa mente inquieta, de preguntarme siempre todo, ha dado a razón, pues como bien has dicho tú, que desde pequeño yo miraba y me escapaba. Yo me acuerdo perfectamente de aquella historia, que yo me escapaba a la habitación de mis padres y abría el segundo cajón, ahí donde tenían también la ropa interior y demás, y ahí tenía como una especie como de libro. Fíjate que no era ni siquiera libro, eran como unas hojas amarillentas, que tampoco entiendo el por qué, porque tampoco eran tan antiguas, en las cuales se hablaba del fenómeno ufológico. Y yo miraba simplemente los dibujos y ya me quedaba impresionado. La verdad que, fíjate, que yo creo que la mejor definición para mí, más como investigador y demás, yo creo que sería una persona con la mente inquieta. Como persona te hablo. Claro, todo esto conlleva
pues el hecho de, como te he dicho, cuando uno se hace muchas preguntas, intenta resolverlas de alguna manera, intenta estudiar, intenta preguntar a profesionales de diferentes ámbitos, porque además es que el mundo del misterio, fíjate, que abarca muchos campos. Es decir, yo puedo estar hablando con diferentes personas, bueno, personajes tremendamente estudiosos de diferentes carreras en los cuales te van a poner su punto de vista y esto lo que te hace es intentar, bueno, por lo menos conocer diferentes campos, ¿no? Desde la astrofísica hasta la ciencia forense, hasta química y ese largo etcétera que conlleva todo lo que sería la explicación, por lo menos, que se intenta dar a ciertos fenómenos de índole extraña, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más motiva. Y de alguna manera, pues es lo que te digo. Siempre yo nací en el año 78, como me hubieras dicho, años 80 en España, bueno, yo creo que es cuando estaba Jiménez del Oso, JJ Benítez, y Sí. sobre todo, fíjate que había una gran publicidad, vamos a llamarlo así, por decirlo de alguna forma, una gran publicidad no, pero se daba cabida a ciertos fenómenos ufológicos en mucha prensa del momento. Y yo recuerdo ir con mi padre al kiosco porque él compraba el Sport, bueno, digo marca, no pasa nada, el Sport del Barça. Y yo me acuerdo que también intentaba de alguna manera intentar ver aquellas revistas un poco más especializadas dentro de los sectores de la ufología, fenómenos paranormales y ese largo, etcétera. Bien, bien. Y habían unas cuantas, ¿eh? Yo recuerdo Año Cero, también el Más Allá, ¿eh? Más allá de la ciencia, de Jiménez Sí, del sí, sí. Oso. Madre mía, es que habían revistas que, bueno, te sentabas a leer y podías pasar un buen rato, disfrutando de los misterios, de esos artículos que, sobre todo del Jiménez del Oso, que yo era todo un fan de él, y que conozco a su hijo y Sí, también, su hijo vive en está de ahí, sí, 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 yo también sí, le sí, conozco. y también es una gran persona, como su Mm. papá. Ya lo creo. Bueno, oye, una cosa. Cuéntanos un poquito. Supongo que la gente que ahora nos está viendo de aquí de España ya empiezan a relacionarte, ¿eh? Al menos aquellos que tienen más memoria, porque tú has estado colaborando con Iker Jiménez en Cuarto Milenio. Ujú. ¿Cómo fue la experiencia? Han sido varias, la verdad, que las he disfrutado muchísimo. Fíjate que es cierto que tenemos un periodo máximo de 3 días para realizar el reportaje, es decir, hay un previo a todo ello de trabajar, de hablar con personas que han sido testigos o testimonio para que den su testimonio, de grabar los recursos, de grabar entrevistas, de grabar todo lo que necesitemos, experimentación de ese largo, etcétera. Y la verdad que es muy curioso. Yo lo he pasado y lo he disfrutado muy bien en este sentido, grabando con Cuarto Milenio. La verdad que son gente muy profesional, las cosas como son. Yo tengo que decir siempre lo mismo, ¿no? Porque siempre me preguntan que con Aldo, ¿no? Porque Aldo es la persona sensitiva del grupo EPTA, ¿no? Que tanto acierta o que por lo menos en televisión se ve que acierta mucho en muchos casos. Yo tengo que decir que, vamos, que en Cuarto Milenio se ve quizás un 25% de lo que realmente hace Aldo. O sea, no se ve ese 75% restante, que a veces son también muchas historias más personales que vivimos con la propia gente a la cual visitamos y que de alguna manera quedamos un poquito más esa privacidad, ¿no? Simplemente nos referimos a momentos un poco que no sean tan íntimos y personales. Así que yo para mí es brutal, he conocido grandes personas gracias también al programa y la verdad que lo he disfrutado muchísimo. He hecho como que 4, 5, 6 reportajes, yo creo, en total, desde el año 2012 con Cuarto Milenio y, bueno, ningún tipo de queja, la verdad. Oye, hay un tema que yo estuve siguiendo muy de cerca porque, bueno, pues por desgracia lo tuve que vivir. Siempre lo viví a través de los medios de comunicación, no in situ ahí en el momento del accidente, pero me estoy refiriendo al camping, al famoso camping de los Alfaques. Me consta que tú estuviste participando en esa grabación de cuando se habló de los alfaques. Cuéntanos un poquito. ¿Qué es aquello que todavía... Supongo que habrá gente que todavía no sabe qué pasó en los alfaques. Bueno, pues esto fue el 11 de julio de 1978. Lo que ocurrió fue que un camión cisterna cargado con propileno líquido lo cargaron de más. Esa cuba iba cargada de muchísimo más peso de lo que debería
y la incisión que tenía el sol del mes de julio en aquella época sobre la cisterna y el calor hizo que se expandiera, y a la altura del camping de los Alfaques aquella cisterna estalló porque no podía con la presión más de lo que sería el gas, y quemó prácticamente casi la totalidad de lo que sea el camping de los Alfaques. Este accidente se llevó más de 200 personas, si no recuerdo mal, 230 y algo, si no recuerdo mal, y al mismo tiempo, pues como digo, fue una gran tragedia, ¿no? De hecho, incluso se cambiaron las normativas para que este tipo de camiones que llevaban cargas peligrosas o mercancías peligrosas no pasaran directamente por lo que sean los pueblos, porque perdón, esto se llevó muchas vidas en el camping de los Alfaques, pero es que si estuviera estallado prácticamente 2-3 kilómetros antes, en mitad del pueblo de San Carlos de la Rápita, imagínate el desastre que hubiera sido, porque ahí hubiéramos bombonas de butano en las terrazas, incluso alguna persona que ya empezaba a tener gas natural, hubiera explotado todo lo que sería un pueblo íntegramente. Hubiera sido una explosión en cadena y hubiera generado, pues imagínate, la destrucción total de un pueblo. La suerte fue, entre comillas, que acabó explotando en una zona donde solamente había un camping y luego estaba lo que sería el mar. Hay que pensar que en esa acción, en esa explosión, el camping llegó a tener más de 3.000 grados centígrados, con lo cual la gente quedó completamente carbonizada. Es decir, en un segundo, prácticamente ni se enteraron, en un segundo quedaron completamente carbonizados. Había gente que se había quedado carbonizada pues tomando el sol en la playa tumbados, unos jugando a cartas, o sea, la misma postura que tenían un segundo antes de que pasara esa gran lengua de fuego de más de 3.000 grados centígrados. Y como dices, pues yo, mi familia ha veraneado mucho tiempo en San Carlos de la Rápita y recuerdo hacer amigos en el camping de los Alfaques. Yo no tenía, Santi, ni idea de lo que había pasado en aquel camping, ni muchísimo menos. Y recuerdo que incluso de los primeros días que estoy paseando me encontré con un mural enorme en el cual vi un montón de estrellas y yo decía, hombre, mira qué curioso, ¿no? Mi idea era, mira qué curioso que ponen estrellas en lugar de poner delfines, en lugar de poner ballenas, en lugar de poner estrellas de mar, ¿no? Estrellas como si fuera un firmamento. Entonces fue cuando me explicaron aquella realidad de aquel accidente que había ocurrido justo incluso el año que yo nací. Así que a partir de ahí empecé a recoger muchas historias, gente del pueblo, que para mí son los héroes sin capa, como siempre decimos. Hemos podido ver también en Adamuz, ¿no? Hace poquito, por desgracia, que la gente del pueblo realmente es la que más ayuda y la que está más por las labores humanitarias, vamos a llamarlo así. Y recogí muchos testimonios de la gente del pueblo, cómo esos héroes sin capa cogían sus coches para meter a los heridos y llevárselos al primer hospital que encontraran. Y al mismo tiempo, pues también el hecho de alguna vivencia propia que he tenido y vivencias de amigos y gente conocida que ha pernoctado o ha estado en el camping de los Alfaques y tuvo algún tipo de experiencia cuanto más extraña. Fíjate, yo le he sacado el tema de los Alfaques porque sabía que, bueno, pues era el mismo año en que nació Raúl. Y también, pues, tengo que decir que aquí un servidor, pues, había ido de turista y había, pues, acampado en el camping Los Alfaques muchas veces. Para mí fue muy impactante por saber que era un camping donde yo frecuentaba y que, bueno, pues en aquellos momentos estaba trabajando, y que lo sentí mucho por tanta muerte, ¿no? Por toda esa catástrofe que fue brutal, que incluso llegó a alcanzar a personas que estaban dentro del mar bañándose. Y que encima pues no tuvieron bastante con la lengua de fuego, que la temperatura del agua subió brutalmente, y no sé, es una forma muy mala de morir y que, vamos, es uno de esos accidentes que nunca se debería de olvidar, más que nada bueno, pues para que sepamos cómo tenemos que hacer todo, protocolos, etcétera, etcétera. Me refiero a legalidades de transportes, entre otras historias. Seguimos hablando un poquito de Alfaques, porque empezó la historia a decirse de que, bueno, pues en determinadas horas de la madrugada habían apariciones, y que, bueno, pues se hablaba de que había un grupo de personas que iban por la carretera donde está el camping
y que ese grupito de personas, habían niños que iban con su cubo de agua Mm. y que, bueno, pues pasaban coches y veían a ese grupito de personas y desaparecían de repente. Ya no se encontraban en ningún sitio. ¿Qué se ha llegado a saber de todo eso? ¿Hay algo de real, Raúl? Sí, hay bastante de real, porque fíjate que yo creo que es el único reportaje de Cuarto Milenio que hicimos que tuvo la continuación de 4 episodios más. Es decir, que se repitió a lo largo de 4 capítulos más. Y creo que de los poquitos casos que se ha quedado de sí en este sentido. Y te explico el por qué. Porque Cuarto Milenio, me acuerdo que Javier Pérez Campos me contacta y me dice, Raúl, tú has estado en el camping y tal, tienes gente para que pueda hablar de lo que ha pasado, de lo que ha vivido y tal. Dije, sí, sí, claro, incluso yo mismo te puedo comentar alguna experiencia propia que he llegado a tener. Todo esto empieza porque o se expande, digamos, más allá del ámbito de Cataluña, podemos decirlo, o el ámbito de San Carlos de la Rápita, porque hay un árbitro de Zaragoza que está de vacaciones con su mujer y con sus hijos en San Carlos de la Rápita y al volver de una excursión a Peñíscola a la madrugada, cuando pasa por la carretera, por aquella Nacional 2, a la altura del Camping de los Alfaques, él empieza a ver un montón de a gente que no le podía ver la cara porque era completamente negra, estaban como inmovilizados, estaban muy quietos y él le pareció sorprendente, ¿no? Porque, claro, es como si entraras en una película donde hay maniquís, por decirte algo. Es como si entras en un momento donde hay unos maniquís en los cuales tú no puedes distinguir facciones, pero sí los cuerpos. Y cuando acabó pasando aquel trámite y aquel trozo que pertenecía al Camping de Salfaque, se la aparcó, se orilló a la derecha, su mujer, perdón, iba medio dormida y cuando la despierta dice, no, es que ese es el Camping de los Alfaques, ahí es donde ocurrió una tragedia y tal. Y esto salió en Milenio 3, en Cadena SER, y a partir de aquí fue cuando Cuarto Milenio y Javier Pérez Campos, a la razón de este testimonio de Javier Martín Moraleda, ese árbitro de Zaragoza, empezaron a dar las investigaciones y fue cuando, digamos, de alguna manera concretamos el hecho de las experiencias que yo había recogido, tanto de personas que estaban en el camping como de personas que habían vivido la tragedia desde el pueblo, y fue cuando se realizó lo que sería el reportaje. ¿Por qué? Porque, como tú bien dices, no solamente existe lo que es la carretera, aquella visualización de la carretera. La carretera, por ejemplo, para que la gente nos entienda, la gente que lo ha visto es como si entraras en un momento puntual donde el tiempo se detuvo, es decir, como una especie como de impregnación que se le dice o que se le denomina. ¿Qué significa la impregnación? Pues es como una fotografía del pasado que tú entras y tal y como entras sales y por eso no tiene ningún tipo de movimiento ni facciones en las caras, simplemente es un segundo o unos segundos en los cuales tú entras en una situación posiblemente del pasado. Y luego, como tú bien decías, está la parte de los niños, als nens del Pobalet, que es como le dicen allí en San Carlos de la Rápita, los cuales, pues incluso, fíjate que un año después de la tragedia del Camping de los Alfaques, año 79, Televisión Española envía a unos reporteros a saber cómo estaba el camping un año después de la tragedia. Y cuando estos periodistas llegan a lo que sería el Camping de los Alfaques, aparcan por ahí alrededor y encuentran esto, ¿no? Que empiezan a escuchar a altas horas de la madrugada como niños jugueteando alrededor. Es decir, donde habían aparcado, pues alrededor es como si estuvieran jugueteando. Aquellos periodistas enfocan con las linternas que tenían y focos que tenían y allí no había prácticamente nadie. Y esto luego se repite en el propio interior del camping. Es decir, que en el camping de los Alfaques, en el propio interior, por lo menos incluso en la época en la que yo estaba, yo creo que a día de hoy también, lo que pasa es que no tengo tanto contacto ya con gente, la gente ha dejado de asistir, porque yo cuando iba, te diré, yo que mejor tenía entre 16 y 18 años más o menos, y pues también es cierto que mucha gente ya es más mayor, son los padres de amigos míos, son más mayores, algunos hijos todavía están aguantando y van al camping de los Alfaques, pero sí que es verdad que la totalidad que yo conocía no está a día de hoy. Y todo esto, pues ya digo que se explica desde el propio interior, ¿no? Desde el propio interior yo he visto gente que a lo mejor ha ido a lo que es el litoral o la parte de la playa del camping de los Alfaques y han salido corriendo, pero pálidos como papel de fumar, directamente, porque han tenido sensaciones, experiencias, incluso en la propia playa. ¿Recuerda la fecha del accidente? 11 de julio de 1978. Bien, y Raúl nació un 22 de junio del 1978. Pocos días tenía. Pocos días tenía, sí. Fíjate tú las vueltas que da la vida, ¿eh? Qué casualidad que naces tú y a los pocos días
se hace esa catástrofe, ¿no? Es brutal, ¿eh? Pero no solo pasa contigo, ha pasado con muchas más personas, ¿eh? Y muchos más accidentes. O sea que, ¿habrá una relación? ¿Tú crees que puede haber una relación en todo esto? No sé, yo lo único que puedo decir es que yo en el camping he estado muchísimo. La verdad que tenía un grupo de amigos bastante grande en aquel lugar. Hemos tenido muchas experiencias y es verdad que yo lo he disfrutado mucho. Yo no puedo decir, quitando puntualmente algunas situaciones un poco extrañas que he podido vivir yo después de muchos años asistiendo, es decir, no quiere decir que la persona que va un día se va a encontrar con todo el misterio del mundo ubicado en esa persona, ¿no? No, durante muchos años que yo he estado oyendo, sí que es verdad que en muy pocas ocasiones he podido vivir algo extraño y sobre todo pasar muchísimas horas, ¿eh? Porque he pasado prácticamente, yo creo que desde la mañana me quedaba a comer paella ahí con los padres de unos amigos o lo que sea y estamos todo el día juntos, entre playa y demás. Y, y la verdad que, como te decía, no siempre pasan los fenómenos, pero en ocasiones sí que ocurren. A día de hoy no tengo esos contactos allí, pero sí que me llegan muchas veces noticias de gente que por la carretera, sobre todo, o gente que ha vivido alguna experiencia, me sigue llegando todavía a día de hoy. Ajá. Lo- Una pregunta rapidita, ¿eh? Nos quedan 2 minutos para hacer ese descanso. Nos tomaremos un café y luego continuamos, ¿eh? Oye, ¿tú crees que, pregunta así ya un poco personal, ¿eh? ¿Tú crees que después de la muerte hay vida? A la vida como tal como la conocemos, no. Pero, mira, estudiando mucho toda esa temática, uno se da cuenta de que, mira, por ejemplo, hace poco estuve investigando el psiquiátrico de Toen, en Galicia. Uh, Estuve mirando al Calavente, que fue la discoteca que se quemó. Lugares donde, por ejemplo, donde ha habido desgracias. Y lugares en los cuales la gente, incluso desconociendo las propias desgracias del lugar, te informan o te dicen que han tenido sensaciones y vivencias un tanto extrañas. Y entonces todo esto, si te das cuenta, dices, algo pasa. O sea, no sé si es vida o no, o no es vida, o es una forma de vivir diferente, o como sea. Pero sí que es cierto que bajo las experiencias que yo he podido tener, extrañas, en la cual intento siempre no... Intento ir con la mente muy en blanco, es decir, intento no sugestionarme, no tal... Pero claro, hay ocasiones que tú dices, vale, yo no me sugestiono, pero los aparatos electrónicos que llevo es imposible que se sugestionen. Y cuando estos te empiezan a dar fallos y empiezan a dar historias extrañas, dices, vamos a ver, yo entendería que a lo mejor pueda tener miedo por la sugestión, o porque por la sugestión yo pueda ver cosas que mi mente imagine. Pero en la cámara, por ejemplo, en una grabadora, en tantos otros sitios, esto es muy complicado de poder hacer. En cambio, se vienen dando. Así que no sé si te respondí a la pregunta, pero yo creo que más o menos te he enfocado un poco por dónde van los términos de que no sé qué es lo que hay, pero sé que algo hay porque desde todas partes, el otro día lo decía, desde todas partes del mundo, con culturas totalmente diferentes, que no tenemos nada que ver, por ejemplo, con un Japón, o que no tenemos nada que ver con los americanos, o con tribus africanas, te hablan de un mismo, ¿no? De ese más allá, de esos espíritus y de esos muertos que regresan un poco a la vida, ¿no? Incluso en muchas civilizaciones para guiar a la propia tribu o a la propia comunidad, para guiarles por el buen camino. Es decir, no todo se toma como algo horroroso que nos viene desde América con las películas de miedo, no, se toma como esos guías espirituales que dirigen un poco hacia dónde debe ir, digamos, cada tribu, cada civilización. Bien, bien, pues si te parece vamos a hacer ese pequeño paréntesis ahora y continuamos luego, ¿eh? Porque tenemos que hablar de esos 2 libros que, bueno, pues escribiste. Tenemos que hablar muchas más cosas porque me gustaría también entrar en el tema de Montserrat, de la Montaña Santa de Cataluña y hablar de todos esos misterios que hay allí, ¿eh? Ahí creo que te voy a poder ayudar un poquito por lo que te dije, ¿eh? A nivel privado. Bueno, pues venga, va, Raúl, hacemos el parón. Ahora no os vayáis, vosotros quedaros ahí porque como siempre os digo, hacemos magia, ¿eh? Pero magia de la buena, ¿eh? O sea que ya veréis que ni os vais a dar cuenta de nuestro parón. Hasta ahora, venga.
ROV Radio Cataluña España es más que una simple entidad de radio. Es un espacio donde la diversidad de voces y opiniones se entrelazan para ofrecer una programación rica y variada. Desde programas dedicados a la música actual y de todos los tiempos hasta espacios de debate sobre temas sociales, Radio Online Balsaren se esfuerza por satisfacer todos los gustos e intereses. La entidad ha logrado construir una comunidad apasionada que vive y respira su filosofía: escuchar para entender, compartir para crecer. A lo largo de cada episodio, Santi no solo plantea preguntas, él crea un ambiente propicio para que los oyentes conecten emocionalmente con las historias que se narran. Desde artistas y músicos hasta escritores y personajes históricos, todos han tenido la oportunidad de compartir su momento único, ese instante que les marcó profundamente y que define quiénes son. Momentos Únicos, un programa de ROV Radio Cataluña España. Bien, pues seguimos en RV Radio Cataluña España. Esto es Momentos Únicos. Quien nos habla, Santi Gamisans. Y fíjate lo que hace tomar un café, ¿eh? ¡Fua! Sales ahí en tromba, ¿eh? Venga, Raúl. Oye, vamos a empezar un poco con la literatura. Me gustaría hablar de Enigma Barcino. Os voy a explicar un poquito, ¿eh? Solo un reentré. Entre sus páginas recorreremos la historia de Barcelona, desde sus orígenes, la prehistoria, los íberos, los layetanos, el Imperio Romano, la Barcelona condal y la nueva ciudad concebida por Ildefonso Cerdà. Dicho esto, ahora viene cuando su creador nos va a explicar mucho más. Oye, tela, la historia de Barcelona, si la quieres abarcar bien, madre mía. No un libro, no, tienes para escribir unos cuantos. La verdad que sí. La verdad que sí que es cierto que la parte más histórica, no que pase de puntillas, pero sí que de alguna forma en el libro, como sobre todo hay la explicación de, pues eso, casas encantadas o situaciones extrañas que se han podido llegar a dar, como también aquel gran pájaro que se vio en el año 1992 o 91, si no recuerdo mal, justo antes de las Olimpiadas, cuando se levantó toda Barcelona en sí. Pues claro, para dar un poco el contexto, he necesitado, para que la gente que no sea de Barcelona entienda el concepto histórico de la ciudad, por qué pasos ha llegado y cómo ha llegado a ser lo que es la ciudad de Barcelona, que eso es muy importante. Y claro, todo ello conlleva, pues dije, pues me lanzo aquí al ruedo y hablo incluso hasta desde la prehistoria hasta la actualidad, ubicando un poco al lector, ¿no? En ese sentido de vamos visitando por pasos y por zonas, porque hay muchos personajes a lo largo de toda la historia de la ciudad muy interesantes que han estado en la ciudad y que de alguna manera pues requieren saber el contexto histórico en el que vivieron y por qué hicieron las cosas que hicieron, claramente. Oye, incluso hablas del teatro El Liceo, ¿eh? ¿Qué tiene el Liceo que se considera un teatro maldito? Pues el Liceo tiene que antiguamente, en las tierras donde está ubicada a día de hoy, antiguamente no era otra cosa que un convento. Entonces, es cierto que dicen que en el Liceu lo que se celebra, por ejemplo, mucho era el carnaval, ¿no? Y una de las cosas que el carnaval era considerado como una fiesta pagana. Y entonces, los monjes supuestamente que están enterrados en aquellas tierras de aquel antiguo convento, es cierto que de alguna manera parece ser que no les gusta que se hagan ritualísticas paganas, ¿no? Y de alguna manera estos monjes, o por lo menos así cuenta la leyenda o cuenta la historia, han intentado destruir lo que es el Liceo en varias ocasiones, concretamente en dos, ¿no? Ha habido dos incendios potentes que prácticamente han dejado al Liceu casi en ruinas, pero que la ciudad de Barcelona siempre ha querido volver a levantar como símbolo. Y yo creo que todo esto erradica prácticamente en esto, ¿no? De que antiguamente era un convento y ahora se dedica a estas mismas tierras donde están enterrados aquellos monjes como para algo de diversión. Y yo creo que esto es lo que no termina de acoplarse del todo. Hay un palacio, bueno, aquí le llamamos el Palau Moixó. Cuéntanos un poco de él, porque también es interesante su historia. El Palau Moixó, fíjate que es una historia que yo encontré de milagro, porque, y no te vas a perder cómo lo conseguí,
porque resulta que me encontré un programa que se llama Callejeros, que daban en 4 y que hablaban pues de fenomenología paranormal. Y justamente me encontré que el Palau Musho atendía esta fenomenología paranormal. Incluso la dueña, la propietaria, hablaba en el programa de cosas extrañas que habían pasado dentro de ese palau. Es de los pocos palaus que quedan, digamos, en pie de esa antigua Barcelona, que precisamente tenemos que decir a día de hoy, y yo soy bastante crítico en ese sentido, y creo que fue en la época de Ada Colau que se ofreció este palacio para que lo comprara el ayuntamiento para ser un bien, digamos, de lo que sea la ciudad, y digamos que no llegaron nunca a acuerdos. Y a día de hoy, por ejemplo, lo compró un empresario mexicano que ha hecho, pues, de ese palacio, ha hecho apartamentos de lujo. ¿Qué nos decía la propietaria en aquel momento? La propietaria nos decía que, por ejemplo, tenía una sala donde había un piano y que muchas de las noches aquel piano tocaba solo. Que incluso habían llamado a la policía porque pensando que podía ser algún ladrón que hubiera entrado y que habría tocado el piano, la policía también ha sido testimonio y testigo directo de cómo ese piano sonaba antiguamente en las altas horas de la noche y cuando supuestamente todo el mundo estaba dormido. Y estamos hablando que la parte del personal que servía, en este caso, a la señora, no era nadie. Es decir, que aquello siempre se ha dicho que ahí había algún tipo de... algo tenía que haber, que tocaba incluso ese piano por las noches, así como sensaciones de frío en algunas estancias, así como visión de sombras que mejor pasan corriendo. Todo esto es lo que se vivía en el Palau Musho. Un gran desconocido dentro del fenómeno paranormal, pero que al mismo tiempo sí que es curioso que, mira, fíjate, en un pequeño apunte de callejeros viajeros en este sentido, pude ver un reportaje que duró posiblemente 10-15 minutos y explicaban esta realidad. Hay un barrio en Barcelona que le llaman el barrio del Raval, ¿eh? Un barrio que ha pasado de todo y sigue pasando, ¿eh? Porque es un barrio pues que la verdad que muy intenso. Vamos a dejarlo ahí, como muy intenso. Allí se hablaba de la vampira del Raval, ¿eh? Todo un personaje, la vampira, ¿eh? Totalmente. Venga, haznos, como diríamos en catalán, haznos 5 céntimos. Sin céntimos. Sin céntimos. Sí. Mira, el Raval, tenemos que tener en cuenta que de la primera construcción, de la primera impresión de Barcelona quedaba, digamos, en la parte de fuera. Es decir, cuando se hicieron las primeras murallas, que fue a partir de Ramblas, quedaban fuera. Entonces, ahí empezaron a edificarse, pues, tipo como fábricas, tipo casas y demás, y conventos, sobre todo, e iglesias, lo que más, alrededor de la propia ciudad. Y la vampira Barcelona, pues, vivía en esa zona, en la zona del Raval. Es una mujer que tenía conocimiento, por lo menos sabemos que tenía conocimiento brujeril, vamos a llamarlo así, en el cual pues mezclaba plantas y bueno, fue anfitriona. En principio su trabajo era dar, era matrona, era la que daba la bienvenida a los niños, es decir, ayudaba a las parturientas a dar a luz, ¿no? Y todo esto fue derivando, muchos dicen que han querido limpiar la imagen de la vampira del Raval, que todo cabe decir, que es que, a ver, por ejemplo, en los años 70 fue Sebastián Darbo, el teacher que antes hemos hablado, de RACU y que está colaborando con él, fue a lo que es el barrio del Raval y se encontró con la historia de la secuestradora de niños. Ajá. Y entonces, claro, a él le dijeron, la secuestradora de niños hacía esto. ¿Qué es lo que hacía esta mujer? Extraía la sangre y el sebo de los niños para realizar ungüentos, como por ejemplo para curar la tuberculosis, que aquello era común. La gente antiguamente bebía sangre, incluso se iba a los mataderos a comprar sangre porque no podían acceder a comprar sangre humana, porque se pensaba que esto curaba lo que era la tuberculosis. Bueno, entonces, cuando a Sebastián le dicen quitaba la sangre y pues, digo, esto es una vampira, es la vampira de Barcelona. Y a partir de ese momento, años 70, es cuando recibe el nombre de la vampira de Barcelona. Pero antes, tenemos que decir que era la secuestradora de niños del Raval, no era la vampira de Barcelona. O sea que la vampira ha sido un nombre bastante más, digamos, cercano a nosotros. ¿Y qué hacía esta mujer? Pues como bien comentamos, secuestraba niños, digamos que les extraía lo que es la sangre, lo que extraía lo que es el sebo y hacía ciertos ungüentos. Ahora hay una corriente en la cual hay que empoderar, hay que no sé qué, hay que tal, y quieren un poco limpiar la imagen de esta mujer, ¿no? De Enriqueta Martí. Pero lo que es cierto es que tras de sí, yo no sé, la manía que tiene ahora de querer limpiar a todos estos personajes que no han sido buenos. Una cosa es que, por ejemplo, ¿no? Yo entiendo
que esta mujer no tenía que estar bien psicológicamente, pero no deja de ser una asesina en serie. ¿Por qué? Y me refiero a todo ello. Porque en un principio, como he dicho, ella trabaja en diferentes casas, pero también es cierto que ella monta, digamos, pisos de prostitución, en la cual prostituye también incluso a menores. Cuando el menor seguramente ya no le sirve para prostituir, seguramente que es cuando realizaba este tipo de ungüentos. Entonces ella tenía como una habitación, que yo estaba en ese domicilio, tenía como una habitación en la cual tenía grandes vestidos, porque tú la veías durante el día y iba como harapienta, mal vestida, parecía pobre, pero cuando llegaba la noche se ponía sus mejores vestidos de gala y se acercaba a los lugares donde estaba la gente de alta alcurnia, los cuales eran los primeros en comprarle este tipo de ungüentos, que se creía mucho en aquella época en este tipo de remedios, y era la que vendía muy caros ese tipo de ungüentos. Y así fue como se generó la historia de esta vampira del Raval o la vampira de Barcelona, que yo creo que se ha intentado modificar en varias ocasiones, pero lo que sí que es cierto es que las pruebas que tenemos, incluso el reconocimiento propiamente de ella misma, que dice que, bueno, pues que, por ejemplo, hay un caso muy, muy flagrante que dicen que es que no era asesina, y decían, bueno, es que cuando secuestra a la última niña, Teresita Guitar, antes se habla de un niño, de Pepito, y resulta que ella llega a reconocer que Pepito se lo dio a una familia, supuestamente porque no podía darle alimento y que ya estaba enfermo, y que cuando muere, ella se encarga de llevar al niño a la montaña y enterrarlo a la montaña, cosa que no es real. O sea, puede ser que entrara a los restos de la montaña, pero en diferentes viviendas donde ella había vivido en la ciudad de Barcelona, se han encontrado huesos emparedados, se han encontrado ropa de niños y es algo, etcétera, que denosta un poco esa realidad de la propia vampira o asesina. A Enigma Barcino. Un libro que no tenéis que dejar pasar por alto, ¿eh? Así que para los que os gusta la literatura ya sabéis que todavía lo pueden encontrar, ¿no? En las librerías. Sí, Raúl, y ¿sí? si no está en la librería, en poco tiempo lo pueden enviar. Y si no, pues eso, Guante Blanco, que es la editorial, o Bien. directamente en Amazon también. Amazon creo que en poco tiempo también llega a los domicilios de las personas. Estupendo. Vamos a hablar del otro libro, pero antes dime una cosa, por qué le pusiste a Enigma Barcino a este trabajo? Porque cuando hice el primer libro, que era el de Montserrat, que ahora hablaremos, yo le quise poner a Enigma Monserratus. Monserratus es la primera definición que recibe la montaña, pero en latín. Y entonces ya puse a Enigma como el enigma, y como era latín en Montserrat, pues Monserratus, pues ya le puse a Enigma Monserratus. Y entonces, como es una seguidilla de lo que sería a Enigma, o sea, a Enigma Martino sería una seguidilla de Enigma Monserratus. ¿Por qué? Porque en Enigma Monserratus hablo de iglesias relacionadas con la propia montaña de Montserrat y viceversa. Es decir, todo tiene posiblemente relación. Por ejemplo, hay iglesias como San Just y Pastor que en Enigma Monserratus me meto de lleno, que está en la ciudad de Barcelona, y que en Enigma Barcino no me meto porque ya la he tocado en Enigma Monserratus. Entonces, como, digamos, yo creo que puede haber un tercer libro de Enigma. Ajá. A lo mejor sea a nivel de Cataluña. Vamos a ver, ya te vamos a sondear, ¿eh? A ver si se te escapa algo más, ¿eh? De momento ya se te ha escapado de que puede haber otro libro. La montaña mágica de Montserrat, punto neurálgico, mágico, religioso de Cataluña, donde la fe, el misticismo y las energías telúricas se unen en un mismo punto, dando el suficiente carisma para ser venerada por todos los catalanes y sus visitantes. A Enigma Monserratus. Oye, venga, aquí hay mucha tela para sacar. Yo creo que también te va a faltar otro libro de Montserrat, no sé. Siempre se puede ampliar, ¿eh? Siempre se puede ampliar. Lo que mira, me estoy dando cuenta que fíjate que sí que es verdad que genera polémica. Antes he dicho que generaba mucha polémica y esto está generando muchísima polémica, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué? Porque hago ciertas afirmaciones que yo no sé si es por el descrédito de la gente o por qué motivo, pero por ejemplo, cuando hablamos de esa vida interna de la propia montaña, te encuentras con comentarios y con gente, no sé, haters o como se les llame a día de hoy, que eso todo es mentira, se han fumado no sé cuántas cosas para llegar a decir estas cosas, ¿no? Y dices, pero bueno, en base, quizás yo te aporto cierta información un poco contrastada,
en la cual te dice pues, que esta realidad es posible que exista. Otra cosa es que yo no haya podido visitarla, por ejemplo, ¿no? Pero sí que te doy una información. Pero la gente es como que de alguna manera, y les entiendo, ¿eh? Porque cada uno tiene su propia creencia y cuando algo va en contra de la propia creencia que pueda tener la persona, es cierto que genera esa polémica o ese rechazo de alguna forma. Pero bueno, aquí estamos para contar la verdad y no estamos para contar las fe de las personas. Y yo creo que por ahí es donde van un poco los tiros, estos últimos que estoy viendo yo directamente de lo que me haya fumado o haya dejado de fumar, vamos. Bien, bien. Yo la verdad es que me pasé trabajando en Montserrat un tiempo, no voy a decir cuántos años, en el sector de la seguridad privada. Y bueno, ya sabes tú que cuando entres en un lugar así, lo primero que hacen es que firmes, bueno, pues ese documento de donde no puedes decir ni pío, ¿eh? Ujú. Pero sí, pasan muchas cosas, muchísimas. Desde desapariciones hasta lugares que jamás otras personas han visto y están ahí. Solo han habido comentarios, solo han habido rumores, solo han habido, pues, bueno, pues lo que ya sabemos, ¿no? Ujú. Gente que desaparece. Yo un día tuve la gran, no sé si suerte o desgracia, Raúl, de encontrarme con una persona que me dijo, bueno, era una persona llegada a mi empresa, ¿eh? Me dijo, mira, Santi, tienes que saber una cosa. La montaña de Montserrat es el lugar perfecto para cometer un asesinato. Y que nadie encuentre al que te has cargado. Digo, venga, hombre, por Dios. Eso fue al principio de estar allí, ¿eh? Y sí, luego te vas dando cuenta de que, bueno, pues un buen día unos alpinistas encuentran el cuerpo de una persona, ¿no? Que hacía como 20 años que estaba ahí. Y solo quedaban ya, pues, el esqueleto, unos cuantos huesos. Y te quedas así como pensando, oye, ¿será verdad lo que me dijo esa persona tiempo atrás? Y realmente es así, ¿eh? Yo he vivido varios encontronazos así, de encontrar personas que han desaparecido y nunca se habla, ¿eh? Siempre se queda ahí, en, en el olvido. Bueno, toda la montaña es hermética. Toda la gente todos los benedictinos que están ahí son totalmente herméticos. Date cuenta que dan muy pocas declaraciones. Las últimas declaraciones, fíjate que aparte recojo yo en ese sentido, que luego ya eso se ha ratificado, ¿no? Porque dentro de esos hates también está viendo que la propia Virgen de Montserrat, que es de color negro, es de color negro. Esto lo decían los monjes, fíjate lo que te voy a decir, que el propio color negro pertenecía al humo de las velas que había ennegrecido la talla y al pasamanos de la gente. Es decir, que la gente es un poquito marrana y no se lava las manos antes de tocar la Virgen. O sea, son cosas incongruentes, pero que han guardado cierto hermetismo y han intentado dar explicaciones de por qué las extrañezas que tiene la propia montaña, ¿no? Pero está claro que la Virgen Negra, las vírgenes negras han existido y existirán a lo largo del tiempo. Es cierto que la Iglesia ha intentado tapar esas vírgenes negras, digamos que, mira, yo me he encontrado la Virgen, la Verge de la Ayuda en la ciudad de Barcelona, que también es otra Virgen negra, la que está pintada de color negro está guardada en un convento y han puesto una de color como marrón, como si fuera de color barro. Y estoy seguro que la próxima que vayan a poner ya tendrá un color claro completo y no tendrá nada que ver con el color negro. Estoy más que seguro de todo ello. Entonces han querido como que tapar, porque no dejan de ser, digamos, figuras paganas dentro de todo. Porque estas son figuras paganas y la gente adora estas figuras paganas, aunque el catolicismo de alguna manera las ha adoptado como tal, ¿no? Como la Mare de Déu, ¿no? Como la Madre de Dios. Y yo creo que hay un hermetismo, como te decía, general en esta montaña, porque esa montaña es más importante de lo que nos creemos y mucho más importante de lo que sabemos. Mm, sobre lo de la Madre de Dios, no sé, es que una cosa es decir Madre de Déu de Montserrat, Madre de Dios de Montserrat, y otra es decir Madre de Dios.
Dios, yo siempre he entendido dentro del catolicismo, ¿no? Que Dios es algo universal, es algo que no tiene imagen, bueno, Dios, ¿vale? De ahí pues ya partimos de que la forma más humana fue Jesús y a partir de ahí ya pues mucho más todo humanizado, ¿no? Pero Dios es algo universal, es algo que no se puede palpar, no se puede ver, no se puede tocar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo puede ser la Madre de Dios, la Madre de Montserrat? Me cuesta de entender, ¿no? Y eso es algo No, pero que es algo que la misma Iglesia dice. mira, nosotros tenemos desde la antigüedad, ¿tú recuerdas las Venus que adoraban en la prehistoria, que eran cuerpos de mujer con caderas anchas, con grandes pechos? Sí, Esto era por un tema de fertilidad, es decir, antiguamente el canon de belleza, o canon no de belleza, porque en la prehistoria se considera a la mujer no como un tema erótico, sino como un tema de supervivencia. Es decir, la mujer que tenía caderas anchas y grandes pechos podía albergar mejor al niño o a la niña que llevaba encima y luego poder alimentarle con esos grandes pechos de alguna manera mejor a ese nuevo, digamos, nacimiento. Entonces, nosotros nos encontramos ya desde figuras, digamos, con la forma de mujer desde la propia prehistoria, en la cual se adoraba directamente a estas figuras. Y esto no deja de ser que durante el paso del tiempo seguimos adorando. Nos encontramos también, por ejemplo, en Egipto, la adoración a Isis directamente, no solamente a Horus, a Set y a ese largo etcétera sino también está Set. Hay un montón de deidades que son femeninas, pero por todo el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el siglo IV, si yo recuerdo mal, en el concilio de Efeso, el cristianismo se da cuenta de que hay mucha devoción a nivel pagano por estas figuras de alguna forma femeninas. Entonces, el pensamiento que hay es en adorar a la Madre de Dios, es decir, a la Madre de Jesús, a María. ¿Qué ocurre con esto? Que adopta para sí todo este tipo de figuras femeninas apodándolas Madre de Dios. Pero date cuenta, Madre de Dios, que ves ya de Montserrat, una es de Montserrat, la Virgen de Regla, que por cierto que también es negra en Andalucía, la Virgen de los Siete Caminos, la Virgen del Monte Pelado, la Virgen... O sea, son todo vírgenes diferentes, si te das cuenta, porque cada una tiene su propia ubicación y tiene su propia historia seguramente antes que la propia cristiandad llegara hacia ellas. todo una pasión el tema de Montserrat. Nos queda muy poco tiempo, 5 minutos. Aprovechamos, si te parece. ¿Qué es lo que más te ha impactado de Montserrat a nivel de sucesos? De sucesos, las desapariciones me parecen apasionantes, sobre todo porque hay un efecto llamada propio de la montaña. Y no te toque mentir, en esta mañana he recibido un mensaje en el podcast que hago también, un WhatsApp, en el cual también me dice sobre esas llamadas, ¿no? De que la montaña llama y la gente que recibe esa llamada de que tengo que ir a la montaña acaba desapareciendo, por un lado. Y luego también esa parte de la historia oculta, ¿no? De dónde proviene la Virgen Negra de Montserrat, que proviene de la ciudad de Barcelona, de la similitud, por ejemplo, que es lo que también está trayendo mucha cola en ese sentido, es mi apreciación, por ejemplo, con la Gioconda, el cuadro de la Gioconda y la propia montaña de Montserrat. Es decir, yo veo en el entorno precisamente de esa montaña, o sea, de ese cuadro, perdón, veo lo que es la figura de la montaña de Montserrat, yo que la conozco, que la he visitado muchísimas veces. Hay un puente en el cual se ve que puede ser el puente de Monistrol. Y de hecho, fíjate que hace poco, viendo una de las entrevistas que yo realicé, me contactó el hijo de la propiedad del castillo de Castellbell. Y me dice, Raúl, cuando quieras estás invitado al castillo de Castellbell porque tenemos un mirador, digamos, una ventana enfocada hacia la montaña de Montserrat, en la cual se ve perfectamente el paisaje íntegro que pinta Leonardo en su cuadro de la Gioconda. Imagínate, y esto me llegó hace 2 días, ¿eh? Vaya. Así que lo que yo iba apostando en ese sentido de la Gioconda, sí que es cierto que gente muy allegada del entorno de la zona, pues se habían dado cuenta quizás, pero a lo mejor no tenían el valor de llegar a decirlo, ¿no? O por lo menos no con las pruebas suficientes para poder llegar a dar una afirmación tan categórica en este sentido. Y sí que es cierto que si acabamos de recopilar todas esas pruebas, más todas las pruebas evidentes que yo, digamos, voy añadiendo en ese libro, como los supuestos códigos ocultos que pone, por qué pone esos códigos ocultos, que son, por ejemplo, Leonardo pintaba en el iris de la propia Mona Lisa está la L y la V, de Leonardo da Vinci.
Y, por ejemplo, en el interior de uno de los arcos, en el interior, que está pintado luego por encima, existe el 7 y el 2. Es curioso que, por ejemplo, en el puente de Monistrol, 3 de los arcos de los 5 que hay, tenga 7 de diámetro por 2 de ancho, es 7 y 2, ¿no? Son muchas coincidencias que yo creo que llegan a dar que Leonardo, de alguna manera, sabía de la importancia, porque esto también es como que lo quieren tapar dentro de todo, de la importancia que tenía esa montaña a nivel mágico, a nivel telúrico, y yo creo que la quiso representar. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, tiene más importancia de la que nos pensamos y de la que creemos, porque han pasado las grandes personalidades de todo el mundo en la montaña de Montserrat. Y digo bien, todas las personalidades del mundo. O sea, ¿qué tiene esa montaña para que venga todo el mundo a verla? Evidentemente, incluido pues aquel señor que causó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Heinrich Himmler. Sí, así es. Fíjate tú que, bueno, me gustaría antes de terminar la entrevista terminar con Montserrat, evidentemente, pero ¿qué es lo que pasaba los días 11 de cada mes en Montserrat? Pues mira, esto es a través de Luis José Grifol. Creo que todavía pasa, pero ya no sé, porque ahora estoy un poco desubicado, sobre el tema. Pasa lo que pasa. Mira, cuando falleció Luis José Grifol sí que es verdad que hubo una quedada conmemorativa, porque Luis José Grifol fue la persona que, bueno, es un contactado que desde su casa también tuvo cierta experiencia ufológica, en la cual él se encontraba mal, salía a la ventana y veía esas luminarias y decía que de alguna manera le hacían caso. A partir de esa experiencia, él empieza a tener sueños premonitorios en los cuales ve diferentes accidentes y decide cada día 11 acudir a la montaña de Montserrat a ver ovnis, en este caso la búsqueda o la vigilancia del cielo. La verdad que subir a la montaña de Montserrat en un día despejado tienes un paisaje celestial asombroso, ¿eh? Y esto se hizo durante, bueno, pues imagínate, más de 40 años. Y el hombre, pues hace poco falleció, hace unos meses, y bueno, hace unos meses, no, hace un mes, quizás. Y a partir de ese momento él ya estaba enfermo, ya unas cuantas veces ya unos cuantos meses o quizás un año que no subía, y yo creo que todo esto se va perdiendo. Todavía siguen sus acólitos, es decir, todavía sigue mucha gente subiendo, más que para compartir o vigilar el cielo estrellado muchas veces, porque ya han hecho amistad y hacen ese tipo de quedadas y charlas que tienen allí. Y la verdad que es un sitio privilegiado para poder ver. Y mucha gente habla de avistamientos, incluso Javier Sierra con Manuel Carballal. Recuerdo que contacté con ellos, con Javier Sierra sobre todo, y me pasó incluso un artículo que escribió Carballal en La Vanguardia diciendo que iban a destapar a un mentiroso, ¿no? A alguien que decía que era un contactado, iban a destapar un fraude y se encontraron con el misterio, ¿no? Se encontraron con que una bola de luz apareció sobre sus cabezas, incluso los propios carretes, hace poco salió además hablándolo en Cuarto Milenio, los propios carretes quedaron completamente velados, es decir, ellos tenían las cámaras antiguas con los carretes y aquellos carretes quedaron completamente velados, tanto lo de Luis José Grifol, como de Manuel Carballal, como de Javier Sierra. Ellos dicen que aquella experiencia, pues eso, era destapar un fraude, era ir a destapar un fraude y a una persona que se estaba aprovechando de ese fraude y se encontraron con el misterio. Es decir, tú imagínate que vas a buscar, digamos, un fraude y te encuentras con el misterio. Pues, ¿qué haces? Pues con el rabo entre las piernas vuelves a la estación de Sants y planteas realmente toda esta historia. Luis José Grifol, que bueno, pues yo tuve el honor y el placer de entrevistarle en el 1994, donde pues en el estudio, en el locutorio de Radio San Fruitós de Valles, pues nos comentaba cómo fue la abducción que sufrió por parte de un objeto volante no identificado. Una persona carismática, una persona que yo en su momento pues respeté mucho, pero igual que yo la respetaba, habían otras personas dentro de mi entorno pues que no le daban la credibilidad que quizá le tenían que haber dado, porque habían cosas que, cuidado.
ahí quedan. Y supongo que todo esto, este misterio, pues sobre la ufología, pues seguirá y nosotros nos vamos a ir de este mundo, que los que vengan detrás de nosotros pues seguirán investigando y seguirán viendo cosas y seguirán pues unos tratando de locos a los otros y bueno, y así iremos, ¿eh? Es una cadena esto, Raúl. Totalmente. Además, el Grifol con su carácter, que también tenía su carácter, que cuando él notaba que alguien se estaba riendo, cachondeando, sí, se enfadaba muchísimo, sí. La mirada era fulminante, o sea. Sí, se enfadaba muchísimo. Lo sé. Bien, Raúl, pues hemos llegado al final, así que, oye, ha sido todo un puntazo de tenerte hoy aquí y bueno, y poder contrastar todo ese conocimiento que tú tienes y bueno, solo decirte que el libro de Montserrat también, ¿no? La Enigma Montserratus. Lo podemos encontrar en los mismos lugares, ¿verdad? ¿También es de la misma editorial? Que eso no lo sí, Guante Blanco. Los dos son... Está haciendo como esa colección de misterios catalanes, vamos a llamarlo así. Empieza por Montserrat, que es la cuna, se puede decir, porque abarca todos los misterios. Como digo, sigo por Barcelona, siendo de Barcelona, y veremos a ver el tercero dónde anda. Pero también anda por ahí, yo creo. Raúl Sacrest, hoy en Momentos Únicos, ha sido todo un honor, Raúl, todo un placer, y espero que podamos repetir esta experiencia pues en otra ocasión, ¿eh? Hay mucho más que hablar, Raúl, sobre todo sobre tu podcast y otras historias que estás haciendo, y de eso que has dejado caer la gotita, de ese próximo libro. Raúl, pásalo muy bien, no te vayas ahora, quédate aquí un momento, nos despedimos de la audiencia y un fuerte abrazo para ti. Otro fuerte abrazo para todos. Familia, nosotros hemos llegado ya al final del programa, nos hemos alargado un poquito, estamos ahí en la hora casi ya de programa, así que deciros que, bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Y que Dios os bendiga, que seáis muy felices, que nos vemos pronto, en el siguiente programa, que ahora no recuerdo. Sí, el lunes tenemos el primer programa de la semana. Besos. Que miles de gracias, por Dios, por tener tantos oyentes, por estar ahí. Que os queremos un montón. Que Dios os bendiga. Chao, chao. Aquí Santiganizas con invitados que comparten su historia. Memoria viva. Viendo acontecer la vida y pasará lo mejor posible. El Archimandrita. El Archimandrita, sí. Una insólita historia negra de religiones, humor, crímenes y rock and roll. En Momentos Únicos no es solo contar la vida de la gente, sino sobre todo escuchar la vida de los demás. Esto es lo que más me gusta de Momentos Únicos, el no saber qué va a ocurrir. Momentos Únicos, un programa de Santi Gamisans para RV Radio, Cataluña, España. Pero de verdad, esto que hacéis es maravilloso para dar a conocer a tantos artistas, gente bohemia, gente que tiene inquietudes artísticas y no tiene demasiados recursos para darse a conocer, y vosotros hacéis una labor fenomenal.